Bueno, seguimos con la segunda parte con el grupo de A de fisiopatología, viendo el tema de shock cardiogénico. Viendo el shock, así que, bueno, sigámosle. Estamos por la parte de la clínica del shock cardiogénico, en la fase de descompensación. Entonces, como les preguntaba, como les comentaba, este paciente, cuando quiso compensarlo por medio de la taquicardia, pues lamentablemente la taquicardia no pudo compensar esa falla cardíaca. Así que el paciente lamentablemente se empezó a choquear. Se empezó a choquear. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que vino? ¿Cuáles son los síntomas que le aparecieron? El paciente estuvo frío, estuvo sudoroso, estuvo taquicárdico, estuvo y estuvo oligúrico. Otros síntomas que tiene este paciente. Micrófono, Adriana. Ya. Otro síntoma, otra clínica que tiene este paciente choqueado es ¿cuál? La presión se encuentra inestable. O sea, está hipotenso. La presión, ¿se acuerdan que dijimos hace rato? Baja la presión. Baja, disminuye la presión. Pero como hay una taquicardia, para compensar eso, la presión llega a subir hasta niveles normales nomás y nuevamente vuelve a bajar. A eso se refiere con presión inestable. Se normaliza y baja. Normaliza y baja. A eso se refiere con una presión inestable. Porque el mecanismo compensatorio de la taquicardia no pudo ser el necesario para poder compensar esa presión arterial. Hay acidosis metabólica progresiva. ¿A qué se refiere acidosis? Al aumento del bicarbonato, aumento de los gases arteriales. ¿Dónde encontramos los gases arteriales? Les pregunto, ¿dónde encontramos los gases arteriales? ¿Cómo tomamos una muestra de gases arteriales? ¿De dónde? Gasometría. Exactamente, por eso digo, gases arteriales. Se toman de una arteria, ¿por medio de qué se llama el estudio? Gasometría arterial. Perfecto. En la gasometría arterial, como tomamos la sangre de una arteria, sabemos que es una sangre oxigenada, que es color roja viva. Por eso en los dibujos les mostraba que la arteria era roja y la vena era azul. Roja, ¿por qué? Porque era sangre oxigenada. Azul, ¿por qué? Porque no tenía mucho oxígeno, tenía un 5 o 9%, nada más de oxígeno. Entonces, en la sangre que es oxigenada, cuando tomamos la gasometría para ver los gases arteriales, ¿qué encontramos ahí? Encontramos el pH, encontramos el oxígeno, encontramos el dióxido de carbono, encontramos el bicarbonato, encontramos el exceso de base y encontramos muchos componentes más que dan los gases arteriales. ¿Ya? Todo eso de ahí tiene valores normales, de tal rango a tal rango.
para que una paciente tenga acidosis, se refiere a qué? Que la presión de dióxido de carbono está baja y el bicarbonato se encuentra por debajo de lo normal, que es de 20, ¿ya? Cuando vas hasta 16, pues pucha, ya es una acidosis metabólica compensada, descompensada, bueno, muy independiente. Pero aquí es el bicarbonato que está alterado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Que están fríos, sudorosos, que tienen una presión estable, como les dije al inicio. Estos pacientes cardíacos con shock tienen que ser atendidos en una unidad de terapia intensiva o una unidad de cuidados intermedios, porque tienen que ser valorados y monitorizados, me refiero a la parte cardiológica, monitorizados 24 horas junto a un médico y junto a una enfermera, constante. No pueden dejarlo en una sala, dejarlo solitos y que no, que lo vea su familiar y si se pone mal que nos avise. No, tienen que ser monitorizados este paciente. Y aparte de la disminución del volumen minuto, pues acuérdense que el mecanismo compensatorio de la taquicardia no pudo completar las necesidades básicas y disminuye el volumen minuto, igual que la presión arterial. La etapa irreversible o refractaria. ¿Qué se da en esta etapa? Es una etapa mortal. Como les dije, estos pacientes tienen que ser atendidos en una unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tienen que ser monitorizados. Monitorizar la frecuencia cardíaca 24/7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tienen que ponerle los electrodos que ustedes ya van a conocer. Tienen que tomar frecuencia cardíaca, tienen que ver el ritmo, tienen que ver la frecuencia, si está haciendo infarto, si está con ritmo sinusal, cuánto es la arritmia, todo eso tienen que ver. Les dije, como les dije hace un momento, estos pacientes tienen que ser vistos en una unidad de terapia intensiva. En terapia intensiva yo veo a estos pacientes, porque son pacientes que son realmente pacientes que están críticos. Y tengo que estar así 24 horas al día sentadito, viendo, pum, pum, ver si el paciente se recompensa, llamar al laboratorio, que tomen gasometrías para ver cómo está ese bicarbonato. Si hay alteración, tengo que compensar metiéndole líquido, sodio, potasio, bicarbonato, todo. ¿Cuál es lo que quiero que se quede? Shock cardiogénico. Etapa inicial, disminución del volumen cardíaco y volumen minuto. Perfecto. ¿Qué más se da en estos pacientes? Hay disminución de la resistencia vascular y la vasoconstricción. Pasa esa primera etapa, se da la segunda etapa, que es la etapa de ¿qué? De compensación. Como hay todas estas cosas, disminución de la presión arterial, disminución del volumen, disminución del gasto cardíaco, ¿cuál es la etapa de contracción? Se da la taquicardia para mandar más sangre. Listo, manda más sangre. Viene después de esa etapa de compensación, viene la tercera etapa, perdón, la etapa de descomposición. Paciente sudoroso, letárgico, taquicárdico, oligúrico, inestable, presión arterial disminuida, confusión, disminución del volumen minuto, listo. Se descompensó, hasta eso ya metí más líquido. Perfecto. El paciente no respondió, pasa a ¿cuál etapa? A la cuarta etapa, la etapa irreversible o refractaria. ¿A qué se refiere eso? Que lamentablemente el paciente, como no le respondió a los medicamentos, tuvimos que hacerle descarga eléctrica, tuvimos que hacerle masaje cardíaco, no respondió, pues yo agarro y el reloj que está aquí en la pared, grandote, tengo que ver el reloj, con el reloj de mi mano, pucha, ¿cuánto tiempo llevamos resucitando a este paciente? Llevamos 15 minutos, doctor. Listo, ¿qué hora es? Son las 10:30 de la mañana, listo. Hora de muerte, 10:30 de la mañana. Estos pacientes son graves y críticos, no los podemos dejar solos. Si un paciente viene a una consulta y dice, doctor, mire, estoy frío, pero estoy con temperatura, estoy transpirando bastante, doctor, apenas puedo orinar, ya, tómese esta tableta, tome su receta, vaya, compre esta. No, a este paciente tenemos que internarlo. Yo como médico, ustedes como médicos, cuando lo tienen en su consulta, o vean o reconozcan algunos de los síntomas que le dije, señor, ¿sabe qué? Va a internarse. ¿Sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, señor? Vaya al hospital japonés, a la maternidad, a la Caja Nacional, vaya donde sea, pero tiene que ser internado. O si no va, pues lamentablemente llamen a una ambulancia y avisen para que lo lleven, porque el paciente no va a poder ir solo. Va a tener cualquier evento cardiológico, me refiero a lo que hemos dicho, en el taxi, en el transcurso o saliendo de su consulta. Así que tengan mucho cuidado
con estos pacientes cardíacos cuando hablamos de shock? ¿Cuáles son los tipos de shock que vamos a ver o que vamos a estudiar y que tenemos? Son el shock de tipo hemorrágico, distributivo y obstructivo. El orden no altera el producto, el resultado es el mismo. No es que este es más importante, el de acá tiene menos, este no es tan frecuente, no. Independiente. La alteración del producto no altera el resultado, ¿ya? Y puede ser shock séptico o anafiláctico independiente de cada uno de estos. Puede ser un shock hemorrágico, séptico, puede ser un shock distributivo por una sepsis anafiláctica. Esto vamos a estudiar ahora. Vamos a empezar hablando del shock hemorrágico. ¿A qué se refiere cuando hablamos del shock hemorrágico? Cuando hablamos del shock hemorrágico, vamos a ver que esto es lo que quiero que se olvide, que nunca se olviden. Y si pasan que leer una foto a esto, una memoria fotográfica me refiero. Cuando hablamos de shock hemorrágico, hablamos que hay disminución del volumen circulante. Hay aumento de la frecuencia cardíaca. Y hay un aumento del retorno venoso periférico. ¿Ya? Estas disminuciones y estos aumentos es lo que da como causa o resultado final el shock hemorrágico. ¿Cuáles son las causas por las cuales podemos llegar a tener o sufrir un shock hemorrágico? Son por pérdidas de hemorragia, obviamente por pérdidas sanguíneas. Por pérdidas sanguíneas. ¿Ya? Hemoptisis o hemotórax, el sangrado, ¿ya? Hemoptisis, hemotórax, sangrado de la parte pulmonar. Pérdida del plasma. Obviamente el plasma, saben que se encuentra en la sangre, en otros componentes. Hay una pérdida porque hay un aumento de la permeabilidad del vaso. Por quemaduras, pancreatitis o peritonitis. Quemadura cuando sufrimos quemaduras ya sean eléctricas o físicas por fuego, ¿ya? Lamentablemente perdemos toda la sustancia y perdemos bastante líquido. Cuando hay una pancreatitis o una peritonitis, pues el proceso infeccioso a nivel abdominal hace que reviente el órgano, ya sea la vesícula, el apéndice, el páncreas, ¿ya? Y se produzca un shock en toda la parte abdominal, lo que puede llegar a producir un shock hemorrágico por pérdida sanguínea, por pérdida de agua, por la sudoración que este paciente tiene. Acuérdense que dijimos cuáles son los síntomas que tiene. Está con una sudoración profusa, está frío, está con oliguria, no pierde mucha orina. ¿Por qué? Porque toda la orina la está perdiendo. ¿Por qué? Por la transpiración que tiene, una sudoración profusa. Otra pérdida de líquido, ¿por qué? Por las diarreas, las poliurias y por la sudoración profusa. Lo que acabamos de hablar y lo que le estaba explicando. Todas estas causas que le llegan a nombrar, todos estos síntomas o estas manifestaciones que un paciente puede llegar a tener, puede terminar como consecuencia final un shock hemorrágico. ¿Cuál es la patogenia y la fisiopatología de este paciente con un shock hemorrágico? Primeramente hay un cambio circulatorio y hay cambios a nivel celular. Cuando hablamos de cambios circulatorios es que hay una caída de la precarga. Esta caída de la precarga se divide ¿a qué? A la taquicardia como mecanismo compensatorio que quiere hacer el corazón para poder compensar el volumen minuto, el gasto cardíaco y la presión arterial. Hay alteración o cambios a nivel celular. ¿A qué se refiere? Hay una glucólisis anaerobia, ¿ya? Que esto ya lo han visto en fisiopatología. ¿A nivel de qué? Del adenosín trifosfato, el ATP. Lo que ocasiona ¿qué? Un aumento del hidrógeno, ¿ya? La bomba sodio-potasio se encuentra inhibida, o sea, está bloqueada. Hay una alteración hidroelectrolítica. El sodio y el potasio están así, irregular. Sube uno, baja el otro. Hay un aumento de la permeabilidad. ¿Esto a qué se refiere? Que las paredes de los vasos están libres, tienen muchos poros que hacen escapar estos sodio y potasio. Hay liberación de enzimas proteolíticas. Lo mismo. Todas las enzimas que circulan en la sangre se pierden por esta permeabilidad que hay en la pared del vaso sanguíneo a nivel endotelial. Y por último, ¿qué ocurre? La hiperosmolaridad plasmática. Como les dije, este paciente pierde bastante plasma.
Aquí se lo nombré. Pérdida de plasma, ¿se acuerdan? De esa pérdida, ¿por qué se da? Por un aumento de la hiperosmolaridad plasmática. El vaso, como le dije, los poros se encuentran abiertos y pierden, igual que en las enzimas proteolíticas, también pierde bastante cantidad del plasma. ¿Cuáles son los signos o síntomas con el que encontramos al paciente que obviamente ya está hospitalizado y ya está internado por una neumonía, por una infección, por una pielonefritis, por cualquier sea la causa de internación, más su enfermedad de base? Estos pacientes, ¿cuáles son los síntomas que llegan a tener cuando presentan o están presentando un shock hemorrágico? ¿Tienen taquicardia? ¿Tienen hipotensión, que es la caída de la presión arterial? Como dice ahí abajo, presión arterial desciende. Hay oliguria, no orinan lo correcto, ¿ya? Hay agitación, me refiero a que inquietos, siento que me falta el aire, a eso. Y hay confusión mental. ¿Por qué la confusión mental? Porque hay una hipoperfusión. No está oxigenando bien, ¿qué? La cabecita. No está, acuérdense que el volumen minuto de sangre está disminuido. La taquicardia se da para compensar esta falla. Pero la taquicardia en la fase de descompensación no pudo abarcar todo. Así que la oxigenación que tenemos aquí en la cabecita se encuentra baja, lo que nos conlleva que estemos desorientados, que estemos perdidos, que no estemos orientados. Esas son las causas por las cuales se da un shock cardiogénico. Vimos cómo se da la fisiopatología, vimos los síntomas que manifestaban y que podemos encontrar cuando un paciente empieza a presentar el shock hemorrágico. Ahora, pasando del shock hemorrágico, pasamos a otro shock. ¿Cuál es el shock cardiogénico? ¿Qué influye o cómo se da este shock cardiogénico? El shock cardiogénico se da ¿por qué? Aquí está. Como les dije cuando les dije al inicio de cada shock, no se olviden de esto. Hagan memoria fotográfica de esto. En un shock cardiogénico hay disminución del gasto cardíaco, hay aumento de la frecuencia cardíaca y hay aumento del retorno venoso periférico. Todos estos tres cositas que les estoy diciendo, la disminución del gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la resistencia venosa periférica, son las causas por las cuales se da el shock cardiogénico. ¿Cuáles son las causas por las cuales el paciente llega a sufrir un shock cardiogénico? Primeramente, por una falla del llenado cardíaco. ¿Esto qué ocasiona? Arritmia, taponamiento cardíaco. Se da también ¿por qué? Por falla en el vaciamiento cardíaco. Falla en el vaciamiento cardíaco. ¿Y esto qué produce? Infarto del miocardio, miocarditis y ruptura valvular. Entonces, son dos causas por las cuales se da el shock cardiogénico. Por falla del llenado cardíaco y por falta del llenado en el vaciamiento cardíaco. Son estas dos fallas. Dentro de las fallas del llenado cardíaco, ¿qué es lo que produce? Arritmia y taponamiento cardíaco. Dentro de las fallas del vaciamiento cardíaco, ¿qué es lo que produce? ¿O qué puede llegar a producir? Infarto cardíaco, miocarditis y ruptura valvular. ¿Cuáles son las consecuencias para que se dé este shock cardiogénico? Pues hay falla en la sístole y en la diástole. Cuando hay una falla en la sístole, ¿qué significa? Pum, el latido. Pum, 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 pum. Cuando hay una falla en la sístole, en el primer latido, ¿por qué? Hay una disminución de la contractilidad del vaso. Fíjense, disminución de la contractibilidad del vaso. Esto nos conlleva a ¿qué? A que hay una disminución del volumen y disminución del gasto cardíaco, produciendo ¿qué? Una disminución de la presión arterial. Aquí dice PAN, significa presión arterial media. La diferencia entre la sístole y la diástole es la presión arterial media. Entonces, la disminución de la contractilidad del vaso sanguíneo produce ¿qué? Disminución del volumen y disminución del gasto cardíaco.
Por ende, nos causa ¿qué? Disminución de la presión arterial. Y todo esto que les acabo de decir, ¿qué ocasiona? Ocasiona hipoperfusión tisular, el daño de la pared del músculo cardíaco. Eso es cuando hablamos de la difusión sistólica. Ahora hablamos de la difusión diastólica. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, aquí, hablando de la difusión sistólica, el resultado final que es hipoperfusión tisular. En la difusión diastólica, ¿cuál es el resultado? También la hipoperfusión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cuando hablamos de la presión de la aurícula izquierda, la presión de los capilares pulmonares y la presión del final de la diástole, ocasiona que una congestión pulmonar. ¿A qué se refiere la congestión pulmonar? Que las arterias no están trabajando bien, no está oxigenando bien, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a hacer trabajar a nuestros pulmoncitos, porque como el corazón está sufriendo y los mecanismos compensatorios, como ser la taquicardia, no está pudiendo oxigenar bien a todas las partes del cuerpo, especialmente al corazón, que estamos hablando de eso. Entonces, el pulmón empieza a trabajar más, empieza a inspiración, empieza a querer compensar también esta parte, ¿ya? Pero no lo logra hacer porque no hay un intercambio entre el alveolo y los capilares. ¿Se acuerdan? Les dije, el alveolo tiene bastante que ver cuando hablamos de la parte pulmonar. Y por último, ¿a qué conlleva todo esto de difusión diastólica? Lo mismo, una hipoperfusión tisular. Lo mismo que la difusión sistólica, toda disminución del volumen y disminución del gasto cardíaco, lo que conlleva a una disminución de la presión arterial media, por ende tiene como resultado final la hipoperfusión tisular. Esto es más o menos la fisiopatología del shock cardiogénico. ¿Cuáles son los signos y síntomas que Doctor, presentan? ¿Sí? ¿me puede dar una definición de hipoperfusión tisular, por favor? Ya. Hipoperfusión tisular. La sangre transporta oxígeno, ¿no ves? Ya. Si la sangre transporta oxígeno a todas partes, ¿ya? Pulmones, cerebro, músculos, riñones, hígado, a toda esa parte. Pero cuando hablamos de hipoperfusión tisular, ¿a qué se refiere? A las paredes del corazón, a la parte más distal que estamos queriendo compensar, que es la parte cardiogénica. El músculo cardíaco no está oxigenando bien, ¿ya? Esa zona o esa lesión o esa cámara del corazón, sea la aurícula, sea el ventrículo, sea la arteria, sea el vaso sanguíneo que está queriendo trabajar, no está oxigenando, pues esa parte se va a morir. ¿Por qué? O sea, se va a necrosar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo no está llevando las cargas necesarias de oxígeno para poder hacer que esa parte esté vital. O sea, me refiero a qué? Que esté roja, que esté viva, que esté elástica, que se pueda contraer, que se pueda dilatar. A eso me refiero con hipoperfusión tisular. Disminución del tejido en la zona que está siendo afectada. En esta parte de la zona que está siendo afectada es que es el corazón, el shock cardiogénico. Pero ese shock cardiogénico se puede deber ¿qué? A la insuficiencia respiratoria que tiene, a la insuficiencia renal que tiene, al pie diabético que presenta, a la neumonía. Esa es la hipoperfusión tisular. Gracias, doctor. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta este paciente con shock cardiogénico? Hay un bajo gasto cardíaco, hay una oliguria que era que no orina bien, y la presión del llenado del ventricular aumenta. ¿Por qué aumenta la presión del llenado del ventricular izquierdo? Les hago una pregunta. Les pasé bastante los dibujos y vimos los dibujos de la cámara cardíaca. La aurícula derecha izquierda, ventrículo derecho izquierdo. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Pregunta de examen. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? ¿Pueden responder? Ventrículo derecho. ¿Seguro? No. Aurícula izquierda.
A ver, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Debate. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Chicos, a La ver. aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Sí, doctor. Ya. Aurícula izquierda. Perfecto. Muy bien. Ya. Perdón, lo cerré. Entonces, fíjense acá. De la aurícula izquierda sale, ¿no ves? Ya. Entonces aquí la presión del llenado del ventrículo izquierdo se encuentra elevada. ¿Por qué? Porque como la aurícula izquierda no está trabajando bien para la parte pulmonar, entonces el sistema compensatorio es el ventrículo izquierdo. Tiene que llenar la sangre. No está sacando bien la sangre a la aurícula. Entonces, esa estenosis, acuérdense de la estenosis, las válvulas no se abren bien porque están como estenosadas, están, ¿cómo era la palabra? Están engrosadas, digamos, no pueden llenar. Entonces toda la sangre se queda ahí en el ventrículo, ¿ya? Y hace que esta parte de acá hace esto. Les expliqué, ¿se acuerdan? Hay una congestión pulmonar porque el corazón no está pudiendo latir bien, no está pudiendo mandar bien el oxígeno. Hace que quieran compensarlo de modo de que el pulmón mande más oxígeno. Pero la sangre de la arteria pulmonar que está en el ventrículo izquierdo no está saliendo bien y hace que toda esa sangre se quede y se estanque, digamos, en el ventrículo izquierdo. ¿Entendido más o menos hasta ahí, no ves? Sí, doctor. Perfecto. Pasamos al siguiente shock, el shock obstructivo. ¿A qué nos referimos con shock obstructivo? Tiene que ver que la disminución del gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la resistencia venosa periférica. Todas estas cositas, miren, esto de acá, lo que les estoy mostrando, en el shock hemorrágico, disminuye el volumen circulante, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el retorno venoso periférico. En el shock cardiogénico, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el retorno venoso periférico. En el shock obstructivo, ¿qué hay? Disminución del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el retorno venoso. Estas preguntas o estas cositas que yo les estoy diciendo, de estas tres patologías que hemos visto, eso es con que ustedes sepan eso, van a entender de cómo se da la fisiopatología. No se olviden de esto, cuando les manden las diapositivas ahorita a su celular, de ahí se van a poder ubicar bien a qué se refiere cada una de estas. ¿Cuáles son las causas de este shock obstructivo? Las causas por las que el paciente que ya está internado, obviamente, puede llegar a tener un shock obstructivo son la embolia pulmonar masiva, que ya hemos visto en la parte pulmonar, el derrame pleural masivo, que es el líquido, y el neumotórax de tensión, que es el aire que se encuentra. Tanto la embolia, el derrame y el neumotórax hace que el pulmón no pueda cumplir su función, que es la de hacer el intercambio gaseoso, o sea, de inspirar, meter oxígeno para que nosotros podamos hacer el intercambio gaseoso en los capilares y sacar el dióxido de carbono. Estas causas pueden dar un shock obstructivo. El shock distributivo, ¿a qué se refiere? Nuevamente, fíjense. El shock distributivo se refiere al... Interviene el gasto cardíaco, normal, tranquilo. La frecuencia cardíaca sí se encuentra aumentada, está como que en taquicardia, digamos. Y hay aumento del retorno venoso periférico. ¿Cómo se dan todas estas causas? El vaso normal, con el diámetro normal, sus paredes normales, endotelio, íntima, media, adventicia, perfecto. El vaso séptico, si se ven, el volumen es más grande ya, pero está más engrosado. La musculatura está más engrosada. Y en el shock anafiláctico, que es una sepsis generalizada, que ya hemos visto sepsis, es que los poros se encuentran abiertos. Hay bastante pérdida de ¿qué? De plasma, de albúmina, de sodio, potasio y otros componentes de la sangre.
¿Qué se da en el shock distributivo? ¿Cuáles son las causas por las que se da un shock distributivo? Son infecciones diseminadas, más frecuentes en los gram negativos, como ser la Escherichia coli, la Klebsiella, el Aerobacter y los proteus. En este shock distributivo, ¿a qué me refiero, jóvenes, cuando hablo de infección diseminada? Un ejemplo para que me entiendan. Aquí se encuentra el paciente Pablo. Está aquí a mi lado. Este paciente Pablo es hipertenso. Está internado este paciente Pablo. Es hipertenso. Pero no está internado por la presión. Está internado porque es diabético y cuando se estaba cortando sus uñas de sus dedos, se sacó un muñero y se infectó. Perfecto. Se infectó y se hizo una infección. Entonces el médico lo vio y dijo, no señor, hay que internarlo, tiene que ver un endocrinólogo. Lo internaron, el endocrinólogo lo está viendo por su pie, por la diabetes, por el pie diabético. Así que, señor, hay que ponerle antibiótico. Le ponen antibiótico. Está 4 días en el hospital internado junto a otros pacientes. Y lamentablemente, este paciente Pablo se complica porque agarra infecciones intrahospitalarias o infecciones oportunistas. ¿Y se complica con qué? Con una neumonía. Lamentablemente, está comiendo y le traen un pollito de afuera y se complica. ¿Con qué? Con una infección intestinal. Entonces, este paciente que es diabético, está con pie diabético, que es hipertenso, que se agarró una infección pulmonar intrahospitalaria, que se agarró una infección intestinal por comer comida de afuera que no es del hospital, se fue complicando, ¿ya? Y causa una infección diseminada a nivel pulmonar, a nivel abdominal, a nivel cardíaco por la hipertensión y a nivel tisular, ¿por qué? Por el pie diabético que tiene. A eso se refiere infección diseminada. ¿Y cómo se da esta infección diseminada? La bacteria o el germen o el virus, el patógeno en sí, que es la Klebsiella o el proteo, el Acinetobacter o la Pseudomonas, que son esas toxinas que están infectando, hacen que activan, uno, la citoquina y hacen liberación de qué? De los factores humorales. Tanto la citoquina como los factores humorales empiezan a producir una infección más potente y generalizada. Ya tiene uno en el pulmón, la neumonía. Tiene uno en el abdomen, la infección intestinal por una salmonela. Tiene uno en el pie, por el pie diabético. Tiene uno en el corazón, es una enfermedad vascular, la hipertensión arterial. Y eso complica que el paciente se vaya poniendo peor y peor y peor y tengamos que pasarlo a una sala de cuidados intermedios o terapia intensiva. ¿Para qué? Para poder monitorizar la función cardíaca, que empieza a usar sus mecanismos compensatorios, como ser cuál, la taquicardia. ¿Cuáles son los síntomas y signos de este shock? Que es el shock distributivo. Ahí está, o el shock séptico. Son pacientes que tienen fiebre por el proceso infeccioso, escalofrío por la pérdida de líquido, taquicardia como mecanismo compensatorio y la hipotensión. ¿Por qué? Porque el volumen y el gasto cardíaco se encuentra disminuido. Estos son los síntomas que tienen pacientes con shock séptico, que es la infección generalizada que ya vimos cuando pasamos shock. Ahora, patogenia del shock anafiláctico. ¿Cómo se da el shock anafiláctico? Es el último, por si acaso. Cuando hay una permeabilidad vascular, o sea, las paredes están friables, viables, que están dejando salir todos los componentes de la sangre. Cuando hay contracción del músculo liso, cuando hay vasodilatación, cuando hay estímulo cardíaco, cuando las terminaciones nerviosas están estimuladas, todo esto que le acabo de nombrar, que lo tienen aquí en la computadora, la permeabilidad, la contracción, la vasodilatación, el estímulo cardíaco, terminaciones nerviosas estimuladas, todo esto ¿qué hace? Produce liberación de estaminas. Y esas estaminas empiezan a complicar más la evolución y la patología que tiene el paciente, como ser la neumonía, la infección intestinal y el pie diabético y la parte vascular, como ser su hipertensión.
¿Cuáles son los signos y síntomas que tienen estos pacientes con shock anafiláctico? Tienen edema y urticaria. Se empiezan a edematizar y empiezan con la picazón. Empieza la piel toda roja como si estuviera irritada. Pueden tener broncoespasmo, asma, cólicos y diarrea. Broncoespasmo y asma se refiere a que la parte pulmonar ya se encuentra disminuida, o sea, no hay buen intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar que sale de la aurícula izquierda no está mandando la sangre. Y el ventrículo izquierdo, acuérdense, se encuentra conllenado. ¿No ve? Lo hablamos hace ratito. Tiene cefalea, dolor de cabeza, disminución de la presión arterial y síncope. Diferencia de síncope y lipotimia. ¿Alguien sabe? Le voy a preguntar en la próxima clase. Ya, síncope, toda es pérdida de conocimiento. Desmayo, con o sin pérdida de conocimiento. Eso quiero que averigüen bien. Diferencia de síncope y lipotimia. Tienen taquicardia como con mecanismo compensatorio y tienen prurito, la picazón, lo que dijimos hace ratito, en urticaria. Jóvenes, esta es la clase de hoy a lo que me refiero a shock cardiogénico, anafiláctico, séptico. Acabamos de ver hemorroide hemorrágico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Se las voy a pasar ahorita la diapositiva y el inicio de cada clase de shock hemorrágico, cardiogénico y distributivo, donde decía aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso periférico. Eso no se olviden, eso quédenselo grabado, ¿ya? Nuevamente quiero felicitarlos porque sí, he visto que le están poniendo ganas a la parte de los cuestionarios que estamos haciendo. Así yo por lo menos me doy cuenta de que sí, ustedes están agarrando el libro, por lo menos como obligación, pero no quiero que sea como obligación, quiero que sea porque ustedes realmente lo quieren hacer, le están poniendo ganas al estudio, están haciendo la investigación, porque para responderlo hay que leerlo, y para responder hay que entender la pregunta y saber cuál es la respuesta, saber ubicarse. Así que chicos, muchas felicidades. Muchas gracias. Cualquier cosa que deseen, me pueden preguntar, me pueden escribir. Y bueno, sigamos. ¿Ok? Gracias, chicos. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Que tiene buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Es una diapositiva, doctor. Sí, les paso. Ya, doctor. Gracias. De nada.